Hola, buen día. Nosotros vamos a presentar la segunda actividad de monitoría de procesamientos especial y tecnologías de ensamble acerca de la sección 35.1 del texto guía llamada microsistemas. La clave de esta actividad es la SM52 y los integrantes somos Juan Carlos Acosta Morales, Sebastián Augusto Cárdenas Páez, Edgar Federico Jerónimo Osorio Benítez y Nicolás Granda Suárez. El contenido de lo que trabajaremos será sobre productos de microsistema. Empezaremos con una breve introducción, luego hablaremos sobre los tipos de dispositivos en un microsistema y finalmente acabaremos con las aplicaciones de los microsistemas. Bueno, los microsistemas, valga la redundancia, son sistemas cuyo tamaño está en el orden de las micras, es decir, 1 por 10 a la menos 6 metros. Por ejemplo, en la imagen podemos apreciar una máquina de vapor cuyos pistones tienen cada uno 5 micras de diámetro, básicamente en el orden que mencionamos. Y aunque está relacionado con el término nanotecnología, no debe confundirse, ya que este último es de un orden de magnitud mucho menor, que es de 1 por 10 a la menos 9 micras, ¿vale? Algunos términos relacionados son Microelectromechanical Systems, por sus siglas en inglés MEMS, que son básicamente la miniaturización de pues, elementos eléctrico-mecánicos, por lo cual también se les conoce como micromáquinas, ¿sí? Sin embargo, pues un término más apropiado para esto es Microsystem Technology, ya que no solamente encierra las máquinas como tal, sino también a los procesos de manufactura utilizar, como mencionaba bien, ahí está el término de nanotecnología, que como ya también se dijo, no debe ser confundido. En particular, en la imagen tenemos un acelerómetro iPhone 4 fabricado por STM Microelectronics, una empresa suiza. Bueno, el interés particular que se tiene sobre este tipo de tecnología es que, pues, a menor tamaño se tiene menor gasto de material y menor gasto energético, además de que se aumenta la relación funcionalidad por unidad de espacio, ¿sí? Sin embargo, las cuestiones que están relacionadas con respecto a la investigación y a la manufactura aún no están lo suficientemente desarrolladas, por lo que, pues, aún son cosas bastante costosas, ¿sí? Con excepción de con algunas pocas excepciones, como veremos más adelante. En nuestra imagen, por ejemplo, podemos ver esta cuestión del espacio, ¿sí? Donde un dispositivo, un engranaje, en comparación con un cabello humano, tiene casi el mismo diámetro, 50 micras. Es de polietileno de alta densidad. Bueno, en la imagen podemos apreciar aquí una tabla, por decirlo de algún modo, de diversos órdenes de magnitud. En particular, se puede detallar los métodos de fabricación ligados a cada orden de magnitud y los sistemas necesarios para poder observarlos, ¿sí? Por ejemplo, noten que a partir de 10 a la menos 7 metros no se pueden utilizar perdón, de 10 a la menos 6 metros, no se pueden utilizar microscopios ópticos, ya que la longitud de onda de los fotones utilizada en los microscopios ópticos es más grande y no permite detallar las cosas como sí lo hace los microscopios electrónicos, los microscopios de barridos de electrones, que como su nombre lo indican, utilizan electrones, pues su longitud de onda es bastante menor. Bueno, por ejemplo, con respecto a este último comentario, podemos ver en la imagen una comparación entre un escaneado con luz blanca para obtener el perfil 3D de un motor MEMS y en la parte de abajo una micrografía de barrido de electrones. Se puede ver la distinción de calidad de cada una de las imágenes, ¿sí? Y pues bueno, los tipos de dispositivos asociados a un microsistema son microsensores, microactuadores, microestructuras y microcomponentes y microsistemas y microinstrumentos, según su funcionalidad. Bueno, en particular los microsensores y en general los sensores, son elementos o dispositivos que miden o detectan algún fenómeno físico a través de transductores. Y un transductor es un elemento que convierte una variable física en otra. Llámese, por ejemplo, un piezoeléctrico que convierte fuerza en corriente eléctrica, o a nivel macro, una termocupla que convierte temperatura en también pues, corriente eléctrica.
En la imagen se puede ver un microsensor de tolueno a partir de dióxido de estaño. Sus fabricantes piensan utilizarlo para la detección de enfermedades a partir de la respiración humana, ¿sí? En particular del cáncer de pulmón. Bueno, al igual que los sensores, los actuadores convierten una variable física en otro tipo de variable. Lo que pasa es que esta variable convertida suele implicar algún tipo de acción mecánica, por eso se le llaman actuadores. Un actuador puede provocar un cambio de posición, algunos ejemplos que tenemos de eso son los posicionadores o los interruptores, o una aplicación de la fuerza, que tenemos como ejemplo bombas o motores rotativos y lineales. En la imagen podemos ver un trinquete microscópico fabricado en silicio. Normalmente los trinquetes sirven para restringir el movimiento hacia un lado de un engranaje, por ejemplo, en las manecillas de un reloj, pues estos dos solo deben moverse en sentido horario. El tercer tipo es las microestructuras y los microcomponentes, que se les suele llamar así a las piezas de tamaño microscópico que no son ni actuadores ni sensores. Algunos ejemplos de estas microestructuras y microcomponentes son engranajes microscópicos, como los podemos ver en la imagen 8, en donde hay una unidad de múltiples microengranajes con una cadena. Otros ejemplos pueden ser lentes, espejos, boquillas o rayos. Nuestro cuarto tipo de microsistemas son los microsistemas y los microinstrumentos. Estos suelen ser una integración de todo lo anterior dicho, pero ahora con un paquete electrónico. Estas suelen tener una función muy específica. Algunos ejemplos de ellos pueden ser los microláseres, los analizadores químicos ópticos y los microespectrómetros. En el GIF de la derecha podemos ver una microbomba de oxígeno, que el tubo de esta, hecho de titanio, cromo y platino, tiene 40 micrómetros de longitud y libera burbujas de oxígeno cuando se sumerge en peróxido de hidrógeno. Se añaden esferas de poliestireno de 1 micrómetro de diámetro para estudiar la cinética del flujo. Bueno, a continuación vamos a hablar de las aplicaciones de los microsistemas. Y pues vamos a hablar de las 6 que podemos ver acá. Y pues vamos a empezar con los cabezales de impresión e inyección de tinta. Esta es una tecnología que en inglés se conoce como inkjet printing. Y tienen algo muy interesante, y es que pueden imprimir puntos con un diámetro de 5.3 micrómetros. Esto entra dentro del rango de la microtecnología y tiene, pues, implica que hay que hacer toberas que van a tener un diámetro pequeño muy difícil de realizar y que también debe tener una vida útil mayor a la de la impresora, pues para que la impresora no falle por esta parte. Continuando con esto, vamos a los cabezales magnéticos de película fina. Estos son las partes que están encargadas de leer y escribir en los discos magnéticos. Las cosas que tienen discos magnéticos son los discos duros y los disquetes. Lo interesante de estos cabezales magnéticos es que deben ser lo más delgados posibles para poder escribir en la franja más delgada posible, de tal forma que se maximice el número de franjas que caben en un disco. Para lograr esto, las bobinas de los cables utilizan microtecnología y pueden tener hasta 2 micrómetros de diámetro. Esto lo hacen con el objetivo de escribir en una franja muy delgada. De esta forma se revolucionó el almacenamiento de la información. Continuando, tenemos los discos compactos. Estos almacenan información en una superficie. Esta superficie va a responder a la luz de formas diferentes. Dependiendo de cómo responda esa superficie a la luz, se puede saber si en ese punto ese dato es un 0 o un 1. A partir de eso, pues ya tenemos como información binaria con la cual se pueden hacer muchos procesos digitales. Para hacer esto, se hacen picos y depresiones sobre la superficie del disco y cada pico tiene un ancho cercano a 0.5 micrómetros de ancho y puede tener entre 0.8 y 3.5 micrómetros de largo. Esos picos están separados en bandas y están a 1.6 micrómetros. En la imagen 14, abajo a la derecha, podemos ver como esos picos y si lo miran, las bandas van de izquierda a derecha, es decir que cada banda está en la parte vertical y arriba podemos ver cómo se ve un CD. Listo, aplicaciones automotrices. Para las aplicaciones automotrices, pues se tienen diversas funciones en los automóviles, tales como control de motor, control de crucero, el despliegue de bolsa de aire, por ejemplo.
Y aquí en la imagen 15 podemos ver uno de los sensores utilizados para el despliegue de la bolsa de aire, es este acelerómetro que mide alrededor de 4 milímetros. También para control de motor, por ejemplo, tenemos este sensor de una pequeña tobera de inyección de combustible de un tamaño de 500 micrómetros que sirve para regular de la mejor manera posible el combustible que se suministra al motor. También tenemos acá un sensor de presión para llantas de medio milímetro, muy útil para saber pues, que las llantas estén en su mejor estado. Siguiente. En cuanto a las aplicaciones medicinales, se podría decir que pues, estas tienen grandes ventajas como que hay menos molestias por un paciente, las recuperaciones son mucho más rápidas, hay menos y más cicatrices y más pequeñas cicatrices. La duración en el hospital de un paciente puede ser menor y hay menores costos en los seguros médicos. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen 16 un monitor que detecta la cantidad de glucosa en la sangre. Este utiliza un transductor bioquímico ubicado en la punta del aparato, aquí en la parte roja, para cumplir esta función. Siguiente. En cuanto a las aplicaciones químicas y ambientales, se tienen microsensores capaces de analizar muestras muy pequeñas, que estos sensores miden cantidades de traza o detectan contaminantes nocivos. Un dispositivo a tamaño micro muy importante es la microbomba. Esta microbomba, por ejemplo, es una lobulada que está accionada por escaneo de láser. Y aquí podemos ver cómo funciona en estas dos imágenes. Listo. Bueno, por último, acá están las referencias. Y gracias por su atención.